Y ahora tenemos con nosotros a Juan Cruz Medina, habitual colaborador cada par de semanas más o menos. ¿Cómo estás, Juan Cruz? Hola, Santiago, Daniel, ¿cómo están? ¿Todo bien? Operación de la radio y audiencia. Les saludo en esta tarde del 2 de diciembre del 2024. Bueno, ¿qué tema preparaste para hoy, Juan Cruz? Bueno, teniendo en cuenta que en columnas anteriores habíamos estado hablando de la cuestión de la guerra civil siria, incluso de la política de colonización israelí en los altos del Golán y los giros que tuvo, porque íbamos a hablar de otras cuestiones, pero la verdad que tanto el alto el fuego en el Líbano, obviamente ya está quebrantado en varias situaciones por Israel y que tiene que ver con una especie de descanso del frente, un agravamiento de la situación para los dos bandos combatientes y cuestiones que se fueron masticando en el programa que tienen que ver con la situación bélica y la situación de recrudecer su ofensiva en Gaza, de la ofensiva sionista en Gaza, y la cuestión de la importancia que tiene la soberanía del gobierno libanés, ¿no? Para poner obviamente sus propios términos en la situación del sufrimiento de la población civil. También este fin de semana tuvimos una agudización del giro de la situación en lo que es la caída de Alepo, ¿no? Por parte de Hayat Tahrir al-Sham, este grupo islamista moderado, podemos decir entre signos de interrogación, ¿no? Y que no casualmente, desencadena una nueva ofensiva desde Idlib hacia Alepo, que ya motivó las reacciones de Rusia y de las fuerzas del presidente Bashar al-Assad, que lucharon y detuvieron en Hama esta nueva incursión, una ofensiva relámpago que obviamente requiere mucho combustible, armamento, preparación, y de un grupo que precisamente reposa en la frontera noroccidental de Siria, que precisamente da sobre Israel, ¿no? Y que no casualmente tampoco, así como en otros programas habíamos comentado que no se están dando todas las hipótesis sobre la resistencia, las hipótesis sionistas y occidentales, lo que la propaganda dice sobre la resistencia palestina, que no produjo, por ejemplo, atentados ni en Tel Aviv ni en Jerusalén, ni en ninguna ciudad importante contra blancos civiles, israelíes, ¿no? Sino que se ha centrado sus ataques en blancos militares y en colonos armados. En este mismo sentido, estos grupos tampoco nunca han atacado a Israel, ¿no? Es un islamismo radical muy raro, por lo menos en los términos que lo plantea la propaganda occidental, ¿no? Son grupos sunitas, porque habíamos estado hablando un poco de la enorme variabilidad dentro del Islam y un poco de la tendencia a la huida del gobierno de Bashar al-Assad, aunque su partido y su gobierno propiamente es laico y tiene más que ver con el partido Baas, que es el socialismo árabe, laico, nacional, con un público urbano, con otro papel para la mujer, mucho más parecido a lo que Occidente espera de sí mismo, ¿no? O lo que dice esperar de sí mismo. Justamente en este caso están en el lado gubernamental sirio. Estas expresiones más laicas, justamente, ¿no? Aunque Bashar al-Assad es alawita. Mientras que las facciones más radicalizadas, los restos del ISIS que están operando, están distribuidas en el amplio grupo muy laminado del frente de oposición, ¿no? Sirio, que en este caso, se divide entre rebeldes moderados, una rebelión étnica, por supuesto, que la de los kurdos. Los rebeldes moderados son grupos muy laminados, en principio eran oposición política y un sector del ejército, hoy ya no se sabe, está todo mezclado, y por supuesto grupos islamistas y grupos yihadistas, entre los cuales están los restos del ISIS. Dentro de estos últimos grupos están encolumnados HTS, Hayat Tahrir al-Sham, de extracción principalmente rural, ¿no? Y muchos de lo que había sido la batalla más larga de 4 años de Alepo, había tenido lugar por parte de este grupo que, como decíamos, se replegó sobre la frontera israelí y turca. Así que acá entran un montón de cuestiones de la geopolítica regional a la que nos habíamos estado refiriendo en programas anteriores. No en los últimos que hablábamos de la rama del Islam, sino justamente cuando hablábamos de
de los Altos del Golán y esta situación. Precisamente están sobre los Altos del Golán, la ciudad de Idlib. Y tiene que ver un poco con lo que quería comentar hoy tiene que ver entonces con esta situación de la amplitud del conflicto a una escala más macrorregional, que incluye el papel de Turquía en la OTAN, ¿no? Como garantía, como potencia que controla el Bósforo y los Dardanelos, y como potencia auspiciante, declarada, o sea, blanqueada, de Israel nunca se sabe, pero obviamente que yo sospecho fuertemente que sí, que tiene que ver por lo que comentaba recién, pero que aparentemente Turquía, que venía jugando en una ambigüedad estratégica, porque recordemos que Turquía está al frente de la guerra ucraniana o sea, está al sur del conflicto ucraniano, precisamente sus costas norte dan contra el Mar Negro, mientras que en el sur da sobre Siria, entonces está justo entre los dos conflictos, ¿no? Y aparentemente a cambio de la gestión de este conflicto y de que le permita a las potencias de la OTAN resolver su problema con los kurdos, por ejemplo, en estos días anunció la compra de 40 F-35, que es una barbaridad de aviones muy caros, y también el paso del mando de las baterías, acá entra la geopolítica de las armas, ¿no? La gestión de las baterías S-400, que es un sistema de armas ruso, trasladárselo al mando de Estados Unidos presente en la región. Recordemos que Estados Unidos también tiene fuerzas desplegadas en Siria, en una base que se llama Cónico, que es una base emplazada sobre un tramo de un oleoducto, de un gasoducto muy importante, en la ciudad de Deir ez-Zor, también en el norte. Así que toda la frontera norte de Siria es un colador de armamento y apoyos cruzados, y que incluyó que se ondeara la bandera turca en Alepo en estos días, ¿no? Que tiene un alto valor simbólico para Erdogan, que plantea una política neo-otomanista, y que ha incluido la turquización, el avance del ejército turco sobre la frontera norte de Siria, con una especie de colchón de seguridad, reclama un colchón de seguridad, muy parecido a lo que hace Israel en el sur del Líbano, y que incluyó también el uso del idioma turco en la región. Todas estas son cuestiones propagandísticas y simbólicas, pero que habla del gran conflicto de las potencias regionales, que son a la sazón Arabia Saudita, sunita, y con una posición dudosa como exportador de petróleo y como, vamos a decir, traficante de influencia entre Estados Unidos y China. Turquía, que también juega su papel en la OTAN y juega su ambigüedad estratégica en su relación con Rusia, y por supuesto Irán, en el eje de la resistencia. Así que se hablaba mucho en estos días, las novedades como son estrictamente militares, después de este fin de semana agitado. Se supone que lo que intenta Israel con esto en parte es comprometer las fuerzas del eje de la resistencia en Irak y en Irán para que Al-Assad las tenga que movilizar, ¿no? Su única forma de movilizar fuerzas desde el sur hacia este nuevo frente en el norte expondría estas columnas a la aviación israelí. Y Israel ya atacó en Siria en estos meses, en este año y medio de conflicto, casi año y medio. Y las preguntas acá son si Al-Assad puede movilizar estas fuerzas sin desguarnecer la ruta entre los Altos de Golán y Damasco. Recordemos que los Altos de Golán, este territorio reclamado por Siria, ocupado por Israel, territorio propiamente sirio, ocupado ilegalmente por Israel, y las preocupaciones que a su vez tiene el gobierno iraquí de que resurja Daesh en el norte de Siria. Así que bueno, el mapa se complejiza y está indudablemente los acontecimientos de los últimos días mezclados con los que veníamos viendo. Y este es un poco mi informe de hoy, es netamente militar, tiene que ver, bueno, ahora las fuerzas asadistas están contraatacando en Hama y veremos cómo se desarrolla en los siguientes días. Si no se constituye un Estado islámico en el norte de Siria, como fue la experiencia de Daesh, o si volveremos a ver combates urbanos de alta intensidad en Alepo, son todas incógnitas. Vimos que a Rusia reaccionar, no sabemos qué hará Estados Unidos, ni si Israel jugará directamente, ni si Irán jugará directamente movilizando fuerzas del terreno. Bien, Juan Cruz, le contamos a la audiencia, ya lo dijimos, pero lo reiteramos. Juan Cruz es antropólogo, amante de la historia, por eso hace estos informes tan pormenorizados y actualizados, pero también tiene un vínculo con el arte y por eso estuvimos hablando antes y bueno, ya lo comprometemos al aire. Para que nos hable de las artes visuales, digamos, palestinas, es decir, arquitectura y
caricatura, pintura, dibujo y escultura de Palestina, bueno, a tu gusto y empezando por la parte que más te interese, obviamente como siempre ligándolo con lo político, pero incorporando el elemento estético-cultural. La textilería y el vidrio, ¿no? Que también tienen acá su región, acá en Alepo, mismo en el norte, o sea, mismo habíamos mencionado los primeros fundidores de vidrios de colores en Tiro, en Sidón, en lo que hoy es el Líbano y también en Siria. Es algo apasionante. También recordemos que en Alepo está la fábrica de jabones más antigua del mundo, que es una multisensorialidad, ¿no? Entre los jabones hechos con las sales minerales, que son una belleza de ver. Estos jabones que nosotros conocemos hoy, nuestros, transparentes, vienen de acá, vienen de Siria, y está la fábrica de jabones más antigua, que de nuevo fue parcialmente destruida, además de los olivos, ¿no? Que están siendo desplantados en el sur del Líbano. O sea, hay unas manifestaciones culturales, porque digo, cuando uno piensa en lo visual, a veces piensa solamente en el artista plástico, pero también el paisaje, ¿no? Como un espacio creado y manipulado y destruido. A nosotros nos interesa desde acá no solamente hablar de política y no solamente hablar de historia, aunque todo se entrelaza, sino hablar de la cultura, y por eso hemos hecho muchos programas hablando de gastronomía, hablando de danza, hablando de música, siempre lo hacemos, hablando de poesía, y bueno, ¿por qué no las artes plásticas que una vez mencionamos, pero ahondar un poco más? Que el pueblo palestino... mi amigo. Celebremos la vida que se lo merece el heroico pueblo palestino. Sí. Bueno, entonces después más adelante en el próximo programa empezar a mechar por ahí lo histórico político con lo histórico cultural. Así será, nos obligan las circunstancias de lo que se vive, pero les mando un fuerte abrazo y me va a encantar esos encuentros.